Hola, ¿cómo estáis? Uno de los jugadores más destacados del partido inaugural del Mundial, en el que se enfrentaron las selecciones de México y de Sudáfrica, en mi opinión fue Eric Lira. Eric Lira, mediocentro, de carácter posicional, pivote, 26 años, mexicano, es del año 2000 y actualmente pertenece al Cruz Azul. Empezando con sus momentos con balón, Eric Lira comenzó este encuentro en una primera altura incrustándose entre centrales en una salida de balón de 3 ante una Sudáfrica que defendió en un 5-3-2. Es decir, en esa primera altura se enfrentó a una línea de presión de dos componentes. En esa primera altura con balón, Eric me mostró tanto con balón controlado como sin él, apoyando a tanto los centrales como al portero en mucha menor medida, mostró una gran capacidad de mando en esa organización y fue una pieza clave para que los ataques de México, que es verdad que en muchos momentos del encuentro le faltó algo de profundidad, de verticalidad, pero fueron ataques desde su base, desde el inicio, fueron ataques lo suficientemente organizados, ordenados, limpios, como que para que favorecieron que el equipo estuviera muy bien preparado para ante una posible situación de llevar a cabo una presión tras pérdida, ¿no? Prácticamente durante todo el partido la selección de Sudáfrica fue incapaz de correr tras recuperar el balón, ¿no? Que quizás seguramente era su mayor amenaza, su mayor potencial ofensivo, ¿no? Eric Lira fue y transmitió paciencia en esos primeros pases, en esa salida de balón, no sin perder el ritmo, fluidez en esa circulación de balón lado a lado, porque le daba fuerza al pase, ¿no? Pero sobre todo, más allá de esa fluidez en la circulación, en los primeros pases, sobre todo destaco yo su lectura de juego para detectar el momento adecuado para acelerar la jugada, para acelerar la posesión, para, digamos, ya tomar riesgos con la pelota. Y este momento de aceleración, sobre todo, lo llevó a cabo a través de dos vías bien diferenciadas. La primera de ellas fue que a través del empleo, bastante asuido por su parte, de como ese elemento que, incrustado entre los centrales, ocupaba pasillo interior, empleó bastante la conducción hacia adelante con la idea de en la primera línea de presión de Sudáfrica, compuesta por dos atacantes, estrecharlos y en el último instante, cuando ya estrechó a los dos componentes de la primera línea de presión de Sudáfrica, liberar y entregar el pase a su costado, o sea, al central derecho o al central izquierdo abiertos, para que ya con el primer control hacia adelante ya pudiera ya superar esa primera línea de presión. Pero también Eric, tratando de alguna manera sorprender al entramado defensivo de Sudáfrica, tuvo un gran olfato, una gran lectura para realizar sin balón desmarques hacia espacios liberados en la siguiente altura, ¿no? Y de esta manera creaba situaciones, digamos, de bastante impacto y sobre todo sorpresivas en el juego, ¿no? Inesperadas para el rival, para las dos primeras líneas de presión de Sudáfrica. En ese trasvase, ¿no? En ese desmarque
que realizaba de primera a segunda altura, no sin antes, porque él es muy comunicativo, asegurarse de que los centrales, equilibraran, compactaran, compensaran su salto hacia la segunda altura. Lo que digo, en ese trasvase de primera a segunda altura sin balón, ir recibiendo en ese espacio liberado, ¿no?, que había detectado, ahí ya sí que Eric Lira, mientras en la primera altura había apostado mucho por el corto, ahí ya sí Eric Lira sí que empezó a alternaba en el pase. Pasó de hacer corto, ahí ya recibiendo segunda altura buscó ya cambiar a un pase largo, sobre todo buscó bastante el cambio de orientación ya hacia la banda contraria en en campo contrario, ¿no? En esos primeros pases se centró en acumular bastantes jugadores rivales, sobre todo por el pasillo centro-derecha, acumuló por ahí y a través de los pases cortos y con el pase largo ya facilitó la progresión del juego por la banda contraria. Estos cambios de orientación necesitaron de una gran precisión y en ese sentido debo decir que Eric Lira con balón no es exquisito, no es notable, no es su mejor, digamos, faceta, ¿no? Cuando tiene que arriesgar con el pase no es tan preciso, pero sí que me pareció un jugador bastante inteligente, porque con balón hizo lo que sabe, hizo lo que domina, ¿no? En la competición no hay que experimentar, eso es para los entrenamientos. En la competición y sobre todo en instantes tan decisivos, tan exigentes como un mundial, hay que hacer lo que se sabe, lo que uno domina, lo que uno controla. Entonces, Eric Lira tuvo esa inteligencia a través de esos cambios de orientación para llegar en el pase cuando había detectado que el equipo, entre ellos una gran participación suya, había construido el contexto ideal para arriesgar en el pase, para arriesgar en la siguiente ya acción buscando ser más profundo, más vertical. Esto, como decimos, era ese desmarque de primera a segunda altura. Pero con el pasar de los minutos, Eric Lira en las posesiones ya partió desde esa segunda altura, ¿no?, por delante de la salida de tres y ya se ubicó digamos, a espaldas de la primera línea de presión de Sudáfrica. Y ahí me gustó bastante, digamos, su timing para desde dentro saltar hacia un costado, o sea, hacia el costado derecho, ¿no? Desde dentro se desmarcaba hacia afuera, digamos, en el timing adecuado, y ahí conseguía generar línea de pase desde dentro hacia afuera y desde primera altura a segunda altura, pero eso todo desde dentro hacia afuera. Entonces ahí ya forzaba a la segunda línea de Sudáfrica, compuesta por los tres mediocentros, ya les forzaba a elegir de si quedarse estrechos por dentro o abrirse, ¿no? Entonces, si se quedaban estrechos por dentro, la línea de tres, Eric Lira recibía liberado por fuera y ya o podía avanzar o podía realizar ese cambio de orientación, ese pase arriesgado que veníamos diciendo anteriormente. Pero si en ese desmarque hacia afuera la línea de tres de mediocentros, pero el mediocentro más cercano decidía saltar hacia afuera, lo que conseguía con ese movimiento sin balón
era que esa línea de 3 mediocentros de Sudáfrica se abriera, ¿no? Y esto facilitó que se generaran espacios interiores para que México pudiera avanzar también por dentro, además de por fuera. ¿No? Es decir, Eric Lira, digamos, generó amplitud, ya generó amplitud en esa segunda altura, en esa segunda línea, y desde esa amplitud también generó espacios interiores para progresar por el camino más dañino, por el camino más directo hacia portería contraria, ¿no? Ahí sobre todo esos movimientos que la gente no percibió de dentro de fuera de Eric Lira, generando espacios interiores, México sobre todo lo aprovechó para conectar ya en campo contrario, pero por dentro, con Julián Quiñones, que estuvo bastante bien, que generó mucha efectividad en ese juego, en juego entre líneas, ¿no? Eric Lira en esa segunda altura estuvo en constante movimiento, no corrió mucho y bien, ¿no? Que he leído que en años anteriores uno de los déficits de Eric Lira era que corría bastante, pero corría demasiado y mal, ¿no? Pero yo por lo menos en este partido le vi tanto en fase de ataque como en fase de defensa, le vi correr con mucha inteligencia, supo correr. Entonces, en esa segunda altura estuvo en constante movimiento, ofreciendo soluciones sólidas de pase, soluciones sólidas, soluciones claras al poseedor de balón en zonas, en esa zona de iniciación y zona de construcción, en campo propio, en un medio campo, donde no está permitido perder el balón. Y México ahí, por lo menos en esas primeras alturas, perdió muy pocos balones y esto posibilitó que Sudáfrica no pudiera correr. Ya pasando a la fase defensiva, en defensa, sobre todo Eric Lira mostró capacidad, o sea, mostró que está bastante educado en la defensa, tanto en la zona fuerte del juego, en la defensa cerca de la pelota, como en la defensa partiendo desde la zona débil, desde la lejanía de la pelota. Sobre todo, me gustó mucho de él su defensa presionante, ¿no? Defensa presionante para recuperar el balón, para forzar el error rival. Es decir, fue un jugador que defendió atacando, ¿no? Defendió atacando porque forzó mucho el error en el pase del rival. México, sobre todo, apostó bastante en el partido por la presión alta, ubicado en un sistema 4-1-3-2 en el que Eric Lira era el pivote único, ¿no? Y ahí mostró una gran concentración, un gran sentido de concentración estando lejos de la pelota, ¿no? Porque como pivote en ese 4-1-3-2 era tercera altura, pero de repente se convertía en el primer defensor, ¿no? Porque saltaba mucho hacia adelante, ¿no? Como mediocentro, saltaba con mucha determinación hacia adelante y era capaz mordía mucho y era capaz de robar el balón prácticamente a la altura de la frontal del área rival. En esa presión alta también mostró una gran habilidad para realizar las basculaciones, las realizó con gran rapidez, con gran efectividad, estando muy comunicativo con los jugadores que lo rodeaban para mantener el equilibrio, para
importante reparto de marcas y prácticamente fue una pieza fundamental para que todo el equipo ahogara a Sudáfrica con el balón en campo propio. Presionó alto, pero lo que me gustó también bastante de Eric Lira es que reaccionaba rápido ante el forzado juego directo, ¿no? Porque la presión alta se realiza para que el equipo rival, sobre todo, o recuperar el balón alto o forzar un envío largo, ¿no? Entonces, nosotros adelante le vi a Eric reaccionar con bastante velocidad y efectividad ante el juego directo del rival, ¿no? O ante una salida intermedia de Sudáfrica, ¿no? De salir en corto y buscar en largo, ¿no? Saltaba hacia adelante y ante el juego largo reculaba muy rápido y era capaz de llegar a ocupar ese espacio por delante de los centrales del equipo para llegar a esa segunda jugada, para cazar esa, esa caída de balón. También en la fase defensiva, ya estando más cerca de área propia, aunque en el partido hubo pocos momentos, ¿no?, para verle en acción en estas situaciones, pero bueno, estuvo muy intenso, muy concentrado para tapar líneas de pase, sobre todo tapó bastante bien las líneas de pase vertical, que son las líneas de pase más dañinas, y también cerca de área, bueno, persiguió bien los desmarques por pasillo central lateral. Mostró que está realmente, que domina muchos espacios, ¿no? Como pivote único, que para ello se necesita mucha personalidad, estar muy concentrado. Y ya a nivel de transición defensiva, pues realmente estuvo bastante activo ante la pérdida. No hay más que ir a ver la acción del 1-0, ¿no? Donde México recordamos que pierde el balón en campo contrario, pero estando con muchos jugadores, ¿no?, en campo contrario. Entonces, Eric Lira detectó esa situación, esa gran oportunidad de ir a presionar hacia adelante, ¿no? Empujó al equipo a ir hacia adelante, saltó con mucha determinación, saltó con mucha convicción y fue capaz de recuperar el balón a la misma altura de la frontal del área rival, ¿no? Si veis fijar, detectó por dónde iba, anticipó por dónde iba a salir el jugador que recibía por dentro de espalda, ¿no? Porque la presión, el jugador que estaba de espalda la tenía por un lado, entonces salió por el otro y eso lo anticipó Eric Lira para ir hacia ahí y cortar y recuperar balón. También en este inicio de transición ataque-defensa, porque se le vio bastante, digamos, muy concentrado para reaccionar de forma inmediata a ese cambio de rol de ataque-defensa. Se le vio muy concentrado, muy rápido, a una gran velocidad. También estuvo bastante acertado en situaciones donde la pérdida de balón se había sufrido en campo contrario, pero hacia un costado, ¿no? Donde México defendía ahí, por ejemplo, con 3 jugadores en zona fuerte y, digamos, él compensaba, cubría la espalda de esa zona fuerte del juego, de esos jugadores que estaban presionando sobre el balón, y una vez que Sudáfrica conseguía, digamos, salir de esa presión, él
al ocupar bastante bien los espacios y estar muy concentrado y muy convencido de recuperar con inmediatez, o lograba recuperar con inmediatez o sobre todo de alguna manera conseguía detener sus inicios de contraataques que, como digo, Sudáfrica prácticamente no tuvo posibilidad de correr a los espacios. Y ya por último, me gustó también de Eric Lira a nivel de actitud, a nivel actitudinal. Por ejemplo, hubo con 1-0, hubo muchos momentos en los que el Estadio Azteca, ojo, 80.000 personas, es un debut en el Mundial que se inaugura en México, en el país. Y hubo pitos porque, en ciertos momentos hubo pitos porque la gente, digamos, como decimos antes, a México le faltó algo de profundidad, de asumir más riesgos en el pase. Pero lo que me gustó de él es que mientras, digamos, no le pesó ese escenario, ¿no? Ese escenario complejo, bueno, porque sus compañeros en esos momentos, influenciados por el ambiente, de repente empezaron a fallar pases fáciles. O sea, pases que antes, como digo, en las primeras alturas estaban siendo bastante efectivos, escucharon los pitos y de manera inconsciente arriesgaron más en el pase, pero es que incluso empezaron a fallar pases fáciles. Pero esto no ocurrió en la figura de Eric Lira. Transmitió mucha tranquilidad, tanto con el balón controlado, sin fallar pases, pases fáciles, pases sencillos, pases de corta distancia, y transmitió tranquilidad también a nivel gestual, ¿no? Si os ponéis a revisionar el partido, en esos momentos transmitía mucha calma, ¿no? con los gestos y eso ayudó al equipo, ayudó a la selección mexicana a mantener el control del juego, que era lo necesario, ¿no? O sea, si de repente el partido se hubiera adentrado en un ambiente, en un contexto de ida y vuelta, eso seguramente hubiera favorecido a Sudáfrica. México estaba controlando bien el partido, no estaba generando mucho peligro, pero tenía bajo control el partido y no se podía dejar influenciar por ese ambiente de pedigma, ¿no? Entonces Eric Lira fue fundamental para controlar el juego, sobre todo controlar el juego en una zona tan compleja, tan exigente como el centro del campo. Esto quizás choca, este control, transmitir calma, transmitir tranquilidad, choca con que en el propio partido Eric Lira mostró ser un futbolista con un gran carácter competitivo y sobre todo ser muy, muy intenso, ¿no? Mucha garra, pero en ningún momento esas revoluciones ya naturales de él no se ve que las trae consigo, que no hace falta, que es igual de intenso en un partido del Mundial en México que en un partido de liga cualquiera, no sé, que es su naturaleza, que es algo innato en él. Pero a lo que voy es que da la sensación, y en este partido se demostró, de que nunca supera esas revoluciones, ¿no? Que nunca supera esas líneas rojas peligrosas y se mantiene en un sentido muy equilibrado. Bueno, también me mostró, bueno, jugó como pivote único y se le vio bastante capacitado, ¿no? Precisamente ese carácter fuerte, ese carácter competitivo, esa personalidad para enfrentarse a las dificultades, seguramente viene influenciado porque está bastante educado, sabe jugar como pivote único. Viene años jugando como pivote único y eso te da mucha personalidad porque
tienes que controlar tantos espacios y eres el eje por el que pivota el juego de tu equipo, que eso te da mucha personalidad. Y a nivel de actitud, me gustó también bastante que a nivel defensivo, sobre todo ya, digamos, en propio campo, cometió algunos errores a nivel de posición, de ocupar los espacios, de equilibrar, de compensar, que bueno, eh, jugar como pivote único es normal que esto ocurra, ¿no? Porque tienes que, digamos, defender muchos espacios, ¿no? Pero en esos momentos en los que, por ejemplo, el jugador rival recibía liberado a su costado o a su espalda por un mal posicionamiento de él a la hora de ocupar espacios o de tapar en el pase, me gustó mucho de él que reaccionó con mucha rapidez y sobre todo con mucha efectividad, ¿no? Porque eh, yendo a tapar camino corto en vez de buscar de manera desesperada recuperar el balón, ¿no? Pero sobre todo, a lo que voy es que no se quedó lamentando del error cometido, ¿no? Que se reaccionó con suma inmediatez. Entonces, a Eric Lira, bueno, es el primer jugador que me ha gustado de este mundial en México. A un jugador como Brian Gutiérrez, también más joven, de 22 años, dejó algunas pinceladas, pero en mi opinión no fue un partido del todo redondo como para destacarlo. Eh, Hay que ver también a un jovencísimo de 17 años, Gilberto Mora, que debutó en un mundial con 17 años, aunque bueno, no le favoreció demasiado el contexto desde que entró. Pero ya a Eric Lira, imaginándomelo, en Cruz Azul es buque insignia, ¿no? Es capitán general en este equipo importante de la Liga Mexicana. Pero imaginándome un hipotético salto a Europa, que sería el primero para él, ¿no? Toda su carrera, tiene 26 años, toda su carrera la ha jugado en México, en el propio Cruz Azul, en Necaxa, pero viéndole en este primer partido e imaginándomele con sus mejores características, pues rápidamente me lo he imaginado en el Getafe, ¿no? Yo creo que en el Getafe de Bordalás. Yo creo que sería un futbolista que encajaría bastante porque no olvidemos que aunque se diga de que el Getafe que renuncia al balón, que defiende muy cerca de portería, pero no, es todo lo contrario, ¿no? El Getafe con Bordalás en las últimas temporadas ha sido uno de los equipos de la liga que más ha defendido en campo contrario, más ha defendido alto, ¿no? Una presión alta, y ahí en ese sentido Eric Lira como mediocentro pues me parecería una pieza que encajaría bastante bien, porque por lo que digo, ¿no? Salta con mucha determinación, muerde, es un gran recuperador del balón y además tras ese salto de determinación, si el equipo rival consigue superar la presión, es un futbolista, es un mediocentro muy comprometido para volver en los replays y bueno, y tiene esa intensidad, ese carácter competitivo que tanto característica tanto al propio equipo en general de Getafe como en particular a los mediocentros del Getafe, al tipo de mediocentro que le gusta a José Bordalás. Pues nada, este era el primer nombre que quería destacar del Mundial y vamos a ver qué más nombres que yo no tenía en el radar nos va deparando este Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.